Bueno, ahí vamos a ver varios temas muy corticos. El primero es, bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer una selección de personaje? Perdón, aquí había hecho un cambio en el script para la clase anterior. Este era selector. No, me Profe, equivoqué. la sustentación es la próxima semana, ¿cierto? No sé si estaba dormido en todo lo que acabo de hablar estos 10 minutos, pero no es No, la próxima semana. es la próxima, no, la próxima, qué pena. Pues después Eh, de la entrega final. es después de la entrega, pero la entrega no es la próxima. O sea, aquí está, esta es la próxima semana, ahí no entregan. Esta es la próxima Ujú. semana, pues la próxima, ahí tampoco entrega. Esta es la próxima, ahí es cuando entregan. Ah, ok, ya. O sea, se mueren más o menos 2 semanas. Nuevamente, igual si alguien se demora demasiado en llenar el formato, posiblemente sí le toque en la semana del 30 de abril, porque estos son los horarios de entregas para ustedes y para los de programación gráfica. Entonces básicamente si se empiezan a llenar mucho, pues lo normal es que la gente empiece a llenar desde el horario más lejano hasta el más cercano. Los que se demoren mucho posiblemente sí les toque el horario, pues como un fin de semana menos, por así decirlo, de tiempo. Y revisen muy bien también los horarios de sustentación, de modo que si queden en un horario donde todos puedan. En el peor de los casos de que no alcancen, traten de negociar con alguna otra persona que tenga el horario que les sirve a ustedes. Igual en la tabla queda pues como registrado el correo de ese equipo. Ahora siguiendo por acá tenía, creo que era este script el de acá, no sé si lo puse donde era. Y acá, ya entiendo que había pasado. Listo. Y acá tengo entonces, tengo los tres personajes, pues en este momento, en esta escena tengo los tres personajes. Y los tres personajes se controlan con el script que ya habíamos hecho. Bueno, ahí se están desapareciendo precisamente por el script que los controla. El segundo lo modifico por acá. Y lo que vamos a hacer es que desde la otra escena vamos a decirle cuál de esos es el que vamos a controlar. Ya lo pruebo acá funcionando y paso, este era licenciador, menú, y este no tenía este de acá, ya. Listo, te selecciono este y acá está este personaje, o selecciono este y aquí me trae este personaje, o lo mismo selecciono este de acá y me trae este personaje. Listo, entonces miremos cómo está hecho la forma de selección en este caso. Entonces acá tengo una escena diferente, en este caso esta escena que se llama menú, y lo que tengo que hacer es que el objeto al que yo le dé clic voy a conservar la información de ese vehículo para que sea el que se utilice en la otra escena. Vamos como por partes. Primero, ¿cómo creen que yo puedo darme cuenta si yo le di clic a un objeto de juego? Porque cambié Debug, no. de, sí, debug.log. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Debug. Pero con debug yo podría poner mensajes de lo que ocurre, pero ¿cuál es como, digamos, la forma en programación en la que yo puedo darme cuenta si le estoy dando clic a un objeto? Un botón, ¿no? Pues Un un botón evento podría... de... Bueno, ¿Un evento de qué? un evento de... Es que ese mismo evento lo usé para... O sea, como de seleccionar en el clic, pues, o sea, yo por ejemplo, pues para el menú tengo como un evento que se llama como cargar en clic y ya, pues, o sea, que funciona a través de un botón. Ah, sí. Listo, esas son opciones. Por ejemplo, podríamos poner botones y los eventos de los botones, pues ya vimos cómo los unimos, que fue lo que trabajamos en la última clase. Sin embargo, pues algo que quería aprovechar para mostrarles es que hay unos eventos ya definidos por Unity para uno darse cuenta cuando un objeto fue seleccionado. Ese evento se llama onMouseDown. Siempre que ustedes le pongan este código a algún objeto, en este caso pues lo tiene cada uno de estos, él va a entrar a este código automáticamente cuando yo le dé clic a ese objeto. Así como tiene onMouseDown, tiene otros que son onMouseOver, por ejemplo. OnMouseOver lo que nos va a permitir es darnos cuenta de
de si le pasamos o no el mouse encima de ese objeto. Entonces digamos en este momento mouse encima de, y mostremos el nombre de quien le tengo el mouse encima. Este se llama name. Profe, pero no es una, pero al hacerlo con el mouse estaríamos haciéndolo con un objeto propio del computador, es decir, ese código no serviría para si lo fuera a exportar a consolas. No, pero los botones tampoco, pues en consola los botones tampoco funcionan. A menos de que yo haga una forma de mover el mouse con el joystick o algo así, pero en general botones y consola no van de la mano, porque los consolas, como utilizan el joystick o con las flechas, pues necesitan un sistema de menú diferente, que no se controle de la misma forma que se controla normalmente el de Unity. Okay. Entonces acá cuando le pongo el mouse encima, aquí me sale el nombre, mouse encima de, y el nombre del vehículo, pongo el mouse encima del otro y me sale lo mismo, mouse encima de este o mouse encima de este. Y así mismo, como puedo darme cuenta cuando le puse el mouse encima a un objeto, puedo darme cuenta cuando presioné clic estando encima de un objeto. Nuevamente este script lo tiene cada uno de ellos. ¿Y qué pasa cuando le doy clic? Lo que va a pasar es que cambia de escena. Y en este caso, para poder hacer el cambio de escena, llamamos al Scene Management, al Scene Manager, le decimos que cargue una escena, y en este caso, pues para que esto funcione, tuvimos que habernos traído acá al Build Settings. Esta es la escena que voy a cargar. Y ya la parte de conservar la información, porque listo, el cambio de escena posiblemente todos sepan hacerlo. La parte que es un poco más compleja, cómo conservo la información de una escena a otra. La forma más sencilla de conservar información entre escenas es a través de atributos estáticos. Entonces, si miran acá hay un script que se llama gestor de personajes, y lo único que tiene es un atributo estático. Como es estático, significa que va a sobrevivir al cambio de escena. En el momento en que yo cambie de escena, si esto tenía un 3, él todavía se acuerda en la otra escena que tenía un 3. Si tengo un 5 para la otra escena, él todavía se acuerda que tengo un 5. Puedo volverme a la escena anterior y todavía se acuerda que tenía un 5. Entonces esta es la forma en que vamos a conservar información entre escenas. Es muy útil porque si pensamos, si tienen dos niveles y el personaje puede ganar habilidades, aquí pueden guardar la información de cuáles habilidades tiene, en qué nivel va, cuánto oro tiene, cuánta vida le queda, si yo quiero que cuando pase de escena todavía tenga la misma vida del nivel anterior. Lo hacemos a través de estos atributos estáticos. ¿Es claro para todos hasta ahí? Sí, profe. Excelente, qué poca participación hay. Listo, ahora hay una particularidad con los atributos estáticos. Esto lo van a ver con más detalle en orientado a objetos, pero bueno, básicamente esto se conoce como un modificador. Me está modificando esta variable para que sea estática. Cuando una variable es estática, significa que es compartida entre todos los objetos que tengan el script. En este caso eso no es de nuestro interés, pero quiero que lo tengan en cuenta. Si ustedes, por ejemplo, hicieran la vida del jugador estática en el script del jugador, y hay 3 jugadores que comparten el mismo script, cuando un jugador pierda vida, los otros 2 jugadores también pierden vida, porque cuando un atributo es estático, afecta a todos los que tengan ese script, así cada uno tenga su propio script, por así decirlo. Voy a tratar de hacerme entender acá. Cuando creamos el script de movimiento, tenemos unos atributos acá en personajes, que son la velocidad. Entonces este, por ejemplo, tiene una velocidad de 15, este es más rápido. Este es un poquito más lento, este se mueve a 8, y este es mucho más lento, este se mueve a 5. Todos tienen el mismo script que se llama movimiento, pero cada uno es libre de tener sus propias implementaciones, como sus propios valores iniciales. Porque si bien todos comparten el mismo script, en el momento en que yo le arrastro a cada uno el script, cada uno tiene una instancia o una copia diferente de ese script que es completamente independiente de ellos. Si yo le cambio la velocidad a este, los demás tanques pues no se les van a ver afectados. Ahora supongamos que yo pusiera la magnitud como un atributo estático, igual que lo acabamos de ver. Acá mismo en el script de movimiento, en este script de acá, lo pongo como estático. Si le pongo 15, ya todos van a tener 15, porque el atributo estático nuevamente significa que todos van a tener van a compartir el mismo valor del atributo. Así que vamos a utilizar
los atributos estáticos para conservar información entre escenas, pero también es importante entender que hay ciertas implicaciones que eso puede tener si somos descuidados y simplemente empezamos a marcar todo como estático. En este caso, sí, dígame. No, profe, quería preguntar si la clase se está grabando. Sí, se está grabando. Nice. Ahora, este atributo de acá, que es el que me va a servir para conservar la información de cuál personaje fue seleccionado, pues lo tendré que modificar cada personaje que sea seleccionado. Lo que hice es que a cada uno de ellos, acá en el menú, a cada uno de ellos le puse un identificador único que llamé índice. El índice de este es el 2, el de este es el 1 y el de este es el 0. Ese es el identificador único de cada uno. Y ese identificador único se guarda aquí en este atributo estático. Y cuando ya estoy en la otra escena, este script de acá revisa cuál de los atributos, cuál es el número del personaje y activa ese personaje y desactiva a los demás. Ya miro la pregunta. A ver, dice acá Profe, pero aquello que desactiva o activa a los otros personajes es un objeto, como quien dice, fantasma. Pues, o sea, es un Sí. objeto que no tiene nada. Sí, es un objeto vacío, exactamente. Viendo acá la pregunta, si yo quiero conservar el puntaje y que se mantenga entre diferentes niveles, podría hacerlo estático. Si son varios puntajes, porque son varios jugadores, lo que uno haría es tener un arreglo de puntajes. El primer jugador, pues se le guarda el puntaje en esa primera posición, al segundo jugador en la otra posición, por ejemplo. O si lo que yo quiero es competir contra mí mismo, como yo hago el juego, me quedé con 300 puntos y lo quiero repetir a ver si logro sacar un mejor puntaje y luego hago como ese ranking de los mejores puntajes. En ese caso sería un atributo estático y cuando la persona termine el juego se guardarían en una posición del arreglo que esté en una posición del arreglo nueva, o sea en una lista. Se agrega una posición para guardar ese puntaje y luego se corre el algoritmo de ordenamiento de datos para poder hacer como el ranking. Pero eso va a desaparecer en el momento en el que yo cierre el juego y vuelva y lo abra, porque esta persistencia de datos de escenas no aplica cuando yo cierro el programa, porque todo está guardado en la memoria RAM. Cuando yo cierro el programa, la memoria RAM se vacía por completo. Si quisieran conservarlo para la próxima vez que yo haga el proyecto, ya tendrían que guardar esa información en el disco duro. Ahora sí, la pregunta. Pero no sé, pues con listas no funcionaría también, pues en lugar de arreglos. Sí, no, de hecho al final dije una lista para poder que fuera creciendo dinámicamente. Perdón, no lo escuché. Y sí, pues o sea, la parte de guardarlo en el disco es la parte que puede ser ligeramente más compleja, el resto no es tan complicado. Ahora acá ya sabemos que se va a seleccionar el personaje, acá se seleccionó el personaje, lo que estoy haciendo es ahora decirle a este script que en este atributo que se llama selección me guarde mi identificador único. Entonces si yo le doy clic al personaje 2, este identificador único es un 2, él aquí tiene un 2 y aquí me guardó ese 2 y cuando llegue a la otra escena él todavía se acuerda que acá había un 2. Antes de pasar a esa parte de acá, quiero que miremos un cambio importante. Cuando un atributo es estático, yo no accedo a él como siempre lo hemos hecho, que es con el getComponent. Yo no hice acá un digamos gestor de personajes. Se llama gestor, no había visto gestor. Y no puse aquí un start. Gestor igual a getComponent. Gestor de personajes. Esto es como lo haríamos normalmente. Sin embargo, hay una particularidad con los atributos estáticos, y es que a los atributos estáticos se les accede a través del nombre del script y no a través del objeto. Este de acá es el que se conoce como el objeto, y esto se conoce como el script o la clase. En este caso debo ponerles el nombre del script punto y el atributo que quiero modificar, no el objeto.
La razón de fondo de eso, como les decía, es que cuando uno modifica uno cambia todos, entonces no tiene mucho sentido hacerlo a través del objeto porque va a aplicar para todos los objetos. En ese caso se hace a través del script y afecta a todos a la vez. Entonces aquí ya está, modifiqué la selección, le puse el índice y ahora sí pasamos al otro script. Bueno, antes de pasar, es claro para todos cómo funcionan los atributos estáticos. ¿Qué preguntas tienen? Si por ejemplo, o sea, no me quedó claro lo de, o sea, lo de que no se llama por el objeto. O sea, cuando se llama por el objeto, uno estaría modificando todos los objetos o No funciona. cómo. No funciona. O sea, si yo intento hacer esto, aquí es el objeto, gestor.selección, no me deja. Igual a 0, por ejemplo. Entonces aquí me sale un error y me dice que no se puede. No se puede obtener acceso al miembro con una referencia de instancia. Califíquelo con un nombre de tipo en su lugar. Nombre de tipo se refiere pues como modifíquelo a través del nombre del script, tratando pues como hacer una traducción acá. Entonces no es que deba hacerse así, es que así no se puede, no les va a funcionar. Entonces por eso no lo hacemos como siempre con el getComponent, sino que si algo es estático nos toca hacer algo diferente, y es que ponemos el nombre del script, punto, el nombre, el atributo que queremos modificar, y le asignamos el valor que queramos. ¿Es un poco más claro o todavía tienen dudas? No, ya es más claro. Listo. Ahora, el script que instancia a los personajes, lo que hace es que tiene un arreglo de personajes. Miremos que yo no lo tengo serializado. Yo en la medida de lo posible siempre intento serializar lo menos que pueda. Acá está, aquí ya está. En este caso no está serializado, sino que los personajes son hijos de este objeto de acá. Y este objeto lo que hace es buscar a los hijos de él. Entonces utiliza transform.getChild para buscar sus hijos y los guarda en este arreglo. Entonces yo puedo serializarlo y arrastrar uno por uno, pero eso puede ser un proceso pues largo, sobre todo si son muchos personajes. En este caso más bien todos los objetos los pongo como hijos de este script, de este objeto vacío que se llama personajes. Busca entre todos sus hijos y los guarda en esta lista de objetos por acá. Y aparte llega y apaga todos. Luego revisa cuál fue seleccionado, cuál es la información que tiene gestor de personajes de seleccionado, y va y prende el que estaba en esa posición. Entonces si me dio 1, va y prende a personajes en la posición 1. Si me da un 2, va y prende a personajes en la posición 2. Y me da un 0, pues va y prende a personajes en la posición 0. Y ya entonces en este caso, cuando estoy acá en el menú, acá por ejemplo le va a entregar un 1. Él ya sabe que esto es un 1. Y aquí ya aparece el personaje para yo moverlo. Todos tenían la capacidad de moverse, pero como los otros objetos los apagué, pues no van a afectar en nada la jugabilidad. Esa sería como una forma pues muy sencilla de hacer una selección de personajes. Pues ya aquí obviamente la parte de la interfaz puede cambiar, puede ser tipo Mario Kart, que aparece aquí como el vehículo, a seleccionar aquí los atributos del vehículo. O bueno, pues ya se imaginarán cómo sea, pues como que voy cambiando y cada personaje va saliendo, girando, pero ya la parte como de programación, de conservar esa información a través de escenas, era esa de ahí. Antes de avanzar de tema, ¿qué preguntas tienen? No hay preguntas, ok. Listo, ahora entonces pasemos a esta escena acá. Sí, listo. ¿Me puedo mostrar otra vez por favor el ciclo for que está ahí? Por preguntar por qué, o no sé si fue error mío, pero al menos yo hasta ese punto sé que no tenía errores, que es que intenté hacer un ciclo for en Unity y me aparecía, por ejemplo, la parte donde dice i menor que personajes.len. En esa i me aparecía con una rayita roja y no me dejaba utilizar el ciclo for. No, debe ser un error suyo, no sé en qué parte del código. Pues lo más normal cuando sale eso es cuando uno no declaró la i, pero de resto... Por eso es que yo había declarado la i. Y la primera i, la int i y la de i++, esas me parecían normales, pero la de la mitad no me dejaba utilizarlo, me parecía el error, pero solo en la i. La otra opción es que de pronto se haya equivocado, ella ha puesto coma en lugar de punto y coma. Mire, por ejemplo ahí. Ese es el error que se me ocurre, que sea ya más un tema de que no haya visto bien. De resto no conozco ninguna causa para que le salga un error acá. Pues ya igual si quiere
reserva la asesoría y ya lo revisamos ese código. Ok, y lo de getChild que... Obtiene uno de los hijos, entonces aquí cuando getChild valga 0 le entrega el primer hijo y lo guarda acá. Cuando valga 1 le entrega el segundo hijo, cuando valga 2 le entrega el tercer hijo y así sucesivamente. Es para no tenerlos acá serializados y tener que arrastrarlos porque se vuelve muy lento. ¿Y no se puede hacer con get o no? Get component in children. Sí, también. También funcionaría, solo que en este caso si yo utilizara get components, pues el GameObject no es un componente propiamente, entonces me tocaría como get components in children, obtener algún componente que tengan ellos, luego a través de ese componente acceder al objeto para poder apagarlo. Bueno, me pareció que eran más pasos, pues entonces al final accedí directamente a ellos así. Ahora vamos a hacer varias cositas acá. Lo primero es cómo haríamos un minimapa. Entonces un minimapa sería, digamos, algo como esto acá. Tener una pantallita acá que me muestre la cámara pero en vista superior. Entonces para eso creé un canvas. Ese canvas de ahí pues ya lo ajusto donde yo quiera y creé un objeto tipo imagen. Hay dos objetos acá, hay un objeto tipo imagen y un objeto tipo imagen cruda. La que se utilizaría sería la imagen, la que se llama imagen cruda. O sea, aquí en el canvas, UI, raw image, aquí está. Y esa es la que utilizaríamos para el minimapa. Y ya lo ubico por acá. Y ahora necesitamos crear una segunda cámara, que sería, digamos, esta cámara de acá, que es una cámara que está arriba de los personajes. A esta no era. Supongo que la borré. Creamos una cámara acá. Esta es la cámara que va a ver el minimapa. Entonces, bueno, como se imaginarán, pues tendrá que mirar para abajo. Esto era bien arriba. Y aquí ya está la cámara. En lo normal es que se maneje sin perspectiva, entonces sería algo como esto. Y esta ya es la cámara del minimapa. Y lo que vamos a hacer ahora es que le tenemos que decir que lo que vea esa cámara queremos guardarlo en esta imagen de acá. Para hacer eso primero tenemos que crear un objeto que se llama render texture. Entonces venimos a las texturas y creo clic derecho, create, y aquí hay una que se llama render texture, que es esta de acá. La creo y lo que tengo que hacer ahora es asignarle eso que acabo de crear a la cámara en donde dice target texture. Desde acá ya le pasé el target, ya todo lo que ve esta cámara se va a guardar en esa textura. Y ahora voy a esta imagen y le digo quiero que me ponga esta textura de acá. Y ya ahí estaría todo eso lo que ve esto. Yo creo que aquí el problema es que tengo sí, ya ahí está. Le pondré un bordecito negro, ya los tenía en el orden diferente. Y ya aquí tengo un minimapa que es completamente funcional. Miremos que aquí se alcanza a ver, pondré en pantalla completa. Aquí se alcanza a ver el tanque moviéndose en el minimapa, es completamente funcional. Y pues ya podría uno hacer que la cámara del minimapa también siguiera al jugador o algo así, pues para de modo que el minimapa vaya avanzando con uno. Ya eso dependerá obviamente como del tamaño del mapa y el tipo de mapa que uno quiera presentar. ¿Es claro para todos el concepto? Sí, bro. Listo. ¿Alguna duda de esto? Recuerden que no hay... Sí, dígame. Sí, una pregunta, pues no entendí la parte de cómo selecciona una cámara, pues cómo puso la cámara completamente top down. A la cámara físicamente la moví desde... O sea, cuando creé la cámara, eso es un objeto cualquiera, entonces uno lo puede mover y rotar. Lo roté 90 grados para que quedara mirando para el piso. Y para que no tenga perspectiva, le cambié esta opción de perspectiva ortográfica. Y ya en size uno le cambia qué tanto o qué tan poquito ve. Ah, ok. Que es este cuadro blanco que se dibuja acá. Ese cuadro blanco que se dibuja ahí es lo que va a ver esa cámara. Listo. Y aquí ya está mi minimapa funcional. Es muy útil en los juegos tener un minimapa. Si miran, no toma prácticamente nada de tiempo hacer el minimapa. Y bueno, es completamente funcional. Ahora supongamos que yo quisiera que en el minimapa yo
pudiera haber una versión un poco más abstracta o más simplificada. O sea, que no viera, digamos, el jugador, sino que hubiera un iconito verde o uno rojo, dependiendo si es enemigo, o que en vez de aquí ver esa construcción viera como un signo como tipo hospital. ¿Cómo podría hacerlo? Hay varias formas, entre esas una de las más sencillas posiblemente sea crear, digamos, un quad. El quad es como un plano, pero es optimizado porque tiene menos caras. Giro el quad y lo pongo encima del hospital, que sería este de acá, que es este de acá. Y ya lo que va a ver esta cámara va a ser este quad de acá en lugar de ver ese mapa de allá. Entonces este le pondríamos pues el simbolito que necesitemos. Ya yo creo que tengo acá una textura, está súper pequeñita, pongámosle otra textura mientras tanto de prueba. Esta acá y pongámosle esto acá. Listo. Y supongamos que eso es lo que yo quiera que vea. Y si fueran enemigos, pero no queremos que se vean como los tanques, sino que, por ejemplo, un puntico rojo, entonces se pondría como hijo. Sí, también se pondría como hijo. Ya lo que viene es quitar para que no vea las dos cosas, que solo vea como estos indicadores. Entonces pongámosle uno a este y pongámosle uno a un tanque enemigo, que sería, digamos, este de acá. Entonces este tanque enemigo de acá también va a tener su propio como quad, por así decirlo, que sería este de acá. Este sería el del enemigo. Y ahí estaría. Pues tendría que ponerle otro indicador obviamente para que tenga sentido. Pues de hecho hagamos un cambio acá. Pongámosle a este de acá y a este el enemigo un rojo. Listo. Supongamos que ese es el símbolo pues del enemigo. Podría no ser un cuadro, podría ser un círculo. En ese caso lo trabajarían como un sprite, pues crear un sprite de un círculo. Se pueden crear acá 2D sprite, y ese sprite podría ser acá cualquier icono que quieran. Pues de hecho podría ser este circulito de acá de una vez como para que lo veamos. Traigámoslo hasta acá. Y ahí está, súper pequeñito. Este no lo deja ver. Listo, ahí está. Y aquí está ese puntico, en este caso sería rojo. Listo. Ahora ya tengo ese punto acá. Obviamente yo no quiero que esos puntos se vean acá, sería bastante incómodo. Entonces lo que haré es que a estos, este y este, que son los que yo no quiero que se vean, pues este objeto de acá y este de acá, les voy a cambiar el layer. Creo un layer nuevo que se llama mapa. A este también le pongo el layer de mapa. Y ahora a la cámara del minimapa lo que va a hacer es que le voy a decir que no vea nada exceptuando a mapa. Entonces ya el minimapa empieza a ver solo lo que tenga ese tag de mapa. Y ya, me cambié este sin culpa. Ahí está. Y ya entonces el minimapa solo va a ver estos objetos de acá. Vemos que ahí se ve cómo se mueve el tanque y se va a ver es como un circulito rojo que se mueve. Y ahora desde la cámara principal pues no queremos verlo, entonces vamos a la cámara principal y le digo que no vea lo que sea mapa. Y ya aquí está. En el mapa se ve como un puntico, esta construcción se ve como de esta forma, la otra sí la G tal cual, el jugador no le puse ninguna representación, pero bueno, ahí está. Básicamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué pasó ahí con la participación? ¿Todavía están dormidos? ¿Están cansados con la entrega de taller 3? Efectivamente, profe. La segunda opción. La primera y la segunda. Sí, Listo. Listo, bueno, ánimos. Ya igual hubiera la entrega, entonces pues ya, bueno, supongo que ya la entregaron, no sé, si no yo. Después de esta clase sí la entrego. Listo. Qué emoción. Profe, Ahora. ¿cómo fue que hiciste para que no viera lo que estaba en el mapa? Es porque la cámara que está arriba de minimapa, yo le dije que solo iba a ver
lo que tuviera el layer llamado map. Y estos objetos tienen el layer llamado map, pero nadie más lo tiene. Como resultado, esta cámara solo ve eso, que está ahí. Y al revés, si a esta cámara principal dije que vea todo, exceptuando lo que tiene el layer map. Las capas son muy útiles porque las capas nos permiten modificar cómo se comportan las físicas, por ejemplo que hayan objetos que interactúen con otros, o al revés, que hayan objetos que ignoren a otros, y también el comportamiento de la cámara. Podemos tener objetos que son completamente invisibles a una cámara, pero que son visibles desde otra cámara utilizando esto de layers. Miren que estos objetos son invisibles para una cámara, pero son visibles para otra cámara. Eso es supremamente útil, inclusive para temas de jugabilidad. Podemos pensar como en Zelda, Ocarina del Tiempo, en el nivel del cementerio, uno encuentra unas gafas que le permiten ver el mapa real, porque hay una parte donde hay unos huecos o muros falsos que no se ven a menos de que uno tenga las gafas. Entonces podría hacerse muy sencillo teniendo dos cámaras, cambio entre las dos cámaras. Una de las cámaras tiene un filtro para que todo se vea como más rojo, por ejemplo, y aparte es capaz de ver ese layer, mientras que la otra cámara no tiene ese layer, así que no lo puede ver. Entonces, por temas prácticos como hacer minimapas, por optimizaciones, por temas de mecánicas de juego, los layers son supremamente útiles y es importante que tengan como un buen conocimiento de ellos. No sé si quedó un poco más claro. Tampoco sé quién preguntó. ¿Preguntó Santiago? ¿Quién preguntó? Sí, dale, gracias, profe. Listo. Bueno, ahora ya tenemos entonces nuestros jugadores con nuestro minimapa. Sí. Pues yo sé que hay otra forma más fácil que es citándolo en código, pero bueno, X. Si yo quiero meterme en cámara y le pongo un código que diga que a partir de que llamo el código de la vida del jugador y le digo que a partir de que tenga, digamos, 20% de vida, la cámara ya me detecte otra pantalla que está todo rojo, pero pues que se va por debajo del mapa. O sea, yo sé que eso se puede citar por código, pero también se podría hacer así, o sea, llamar en la cámara del componente de la excepción y ponerle que en la excepción, después de cierto momento, cuando el jugador tenga menos vida, me vea tal cosa. Sí, normalmente se hace algo parecido. Para estos casos normalmente hay como dos alternativas. Esta que acabas de mencionar sería una tercera alternativa, que sería tener como un filtro diferente en otra cámara. Normalmente, como uno lo hace un poco más gradual, una de las opciones para esto es tener otra vez un quad hijo de la cámara principal, y digamos que este quad está súper grande, no voy a proyectar sombra y la cámara, ya, el quad estaba muy cerquita, listo. Entonces este es el quad y le voy a crear a este lo pondré como filtro de daño. Va a tener una textura que sería, lo tengo con una textura como, busquemos acá, Vignette Text. Una textura como algo como esto, ¿cierto? Un Vignette o con textura completamente plana, ya depende de lo que quieran pues. Y esta va a ser rojo. Lo va a tener el plano, le voy a cambiar acá a Onlit. Listo, ahí está. Y acá yo puedo jugar con la transparencia. Entonces, por alguna razón la estoy ignorando. Yo creo que el Onlit Color no tiene transparencia. Sí, aquí está, este sí. Y que no tiene textura, qué interesante. Esta no, bueno, voy a hacerlo con un estándar entonces. La ventaja de uno saber hacer sus propios materiales es que sí, evita uno esta clase de situaciones, pero bueno. Ahora acá tengo esta textura. Y lo que yo haría es que puedo ir moviendo un poco, dependiendo de la cantidad de daño que ha recibido el jugador, puedo ir moviendo un poco este valor de alfa de acá. De modo que cada vez que estoy más herido, pues vaya viendo como un poco más rojo. En este caso esta solución se haría con la misma cámara. Y ya pues nuevamente podría tener una textura acá. Por la forma en que se comporta el color,
sería ideal que fuera una textura esperemos que abra, que fuera blanca en los bordes y negra en el centro. Entonces hagamos una textura por acá, hagamos una imagen que sea de 1600 por 900, que sea negra y que se difumine hacia adentro. Entonces sería blanca por acá con toda la transparencia y acá sería negra completamente. Listo, si esta textura acá más o menos. Obviamente puede ser pues mucho mejor, pero esta es la idea. Y me la llevo para Unity, la otra vez esta misma carpeta de acá. Y ahora le pongo esta textura acá. Y aquí ya estaría. Entonces se va haciendo más fuerte hacia los bordes cuando recibo daño. E inclusive yo podría aquí poner, cada vez que estoy muy herido, empiezo a mover eso con una onda seno, de modo que me haga como esta oscilación acá de que estoy recibiendo, pues de que me estoy muriendo en este momento, acompañado de un sonido de daño. Esta sería una forma de resolver este problema acá. ¿Dudas hasta ahí? O no sé si con esto quedó un poco más claro lo que me preguntaba Isabela. O muy diferente a lo que me estaba preguntando. Sí, listo. Bueno. Y ya la otra forma no sería hacerlo con esto. Esta es la forma más óptima, sino hacerlo con post-processing. Si nos da tiempo y si lo seleccionan entre los temas, vemos post-processing, que realmente ayuda a que los juegos se vean mucho más bonitos. De hecho, pues si yo le quito el post-processing a este y le dejo el color original, así es como se veía. Y en el post-processing yo lo que estoy haciendo es ponerle más saturación, más brillo, resaltarle los bordes. Entonces si miran acá, realmente cambia bastante una escena cuando tenemos el post-processing. Y ahora dejar este cuadro acá bien apagado. Listo. ¿Alguna pregunta de lo que llevamos hasta ahora antes de avanzar a la siguiente parte del tema? Sí. De la cosita roja pues que se ve, eso no se puede, pues es más óptimo hacerlo de esa manera o en el canvas. No sabría cuál sea más óptima. Digamos que la razón que yo sé que utilizan este quad puesto sobre la cámara para esta clase de efectos, sobre todo en celulares, porque si uno lo hace para PC más bien utiliza post-processing, es que inclusive a veces se combinan varias capas. Entonces yo puedo tener esta capa acá y puedo tener otra capa más acá, sobre todo cuando el juego tiene perspectiva, para que parezca un poco más tridimensional, que en un canvas eso para que esto pareciera como si fuera una especie de nube un poco más volumétrica, al yo empezar a mover las capas como para adentro y rotarlas un poquitico, que en un canvas no podría hacerse. Ya respecto a optimización no sabría cuál es más óptimo, si ponerlo acá o ponerlo directamente sobre el canvas, ni idea. Listo. Ahora vamos a ver otra partecita, y es cómo le ponemos a los jugadores una ruta, pues a un NPC por ejemplo, o al jugador. Entonces aquí para eso importé un paquete que se llama Cinemachine. Entonces para eso vamos a Window, Package Manager. En Package Manager buscamos el que se llame Cinemachine, lo instalamos, pues ya lo tengo instalado. Y lo que hice en este caso fue ponerle a este NPC de acá esta ruta que están viendo ahí dibujada. La gracia de utilizar Cinemachine para ese sistema de rutas es que la ruta, pues primero la estamos viendo todo el tiempo, y segundo que es muy fácil de crear y de editar. Yo digo, no, ya esta ruta no quedó bien porque cambió un poquito el mapa, o resulta que estaba muy difícil con lo que está ocurriendo ahí. Yo puedo simplemente llegar y empezar a mover estos nodos. Ya no va a pasar por acá, no, que ya se va a ir por acá, y va a ser una ruta diferente en este momento.
De hecho, cuando yo daba la clase de realidad virtual, por ejemplo, utilizábamos este sistema para hacer montañas rusas con los cascos de realidad virtual y luego probar cómo quedaban, porque eso pues aquí lo tengo plano, pero esto no me permite pues definir también alturas en el mapa. De hecho, pongámoslo acá ignoren el hecho de que es un carrito y pongamos la altura. Listo. Y él automáticamente hace pues como el suavizado. Ya les explico cómo se crea. Por ahora veamos cómo se mueve. Después de crear la ruta, que ahorita les explico cómo se crea, se vuelve muy sencillo porque lo que uno hace es que se trae al modelo que quiera. En este caso yo tengo por acá, pues aprovechemos que tiene altura y traigamos más bien un helicóptero. Será un poco raro porque está estático. Y le agreguemos un componente que se llama Dolly Kart. Luego de ponerle el Dolly Kart nos pregunta cuál es el camino, le decimos que ese es el camino y le digo a qué velocidad se va a mover, digamos se va a mover a 25 y cuando le doy play ya aquí lo tenemos haciendo la ruta. Estas curvas me quedaron obviamente muy bruscas, habría que suavizarlas, y cuando uno hacía curvas así en realidad virtual era como para vomitar. Listo, acá. Y ahí va y sigue dando vueltas, pues en este caso infinito. Las podemos hacer pues toda la ruta en el aire, ¿cierto? O sea, puedo mover toda esta ruta para que tenga un poco más de sentido y no se entierre en el piso. Pero miren que ya se vuelve todo mucho más sencillo, todo el tema de rutas, al yo poder hacer este sistema. Entonces miremos cómo se crea. Primero, el sistema que se utiliza, que es el de Cinemachine, utiliza algo que se conoce como un dolly track. El dolly track es algo que se utiliza mucho en cine para mover las cámaras, porque la cámara necesita un estabilizador. Entonces crean unos rieles que son los que va a seguir la cámara. Estos rieles pues ya serán dependiendo del tipo de película. Hay unos, por ejemplo, hay una escena muy famosa de una película muy vieja que se llama Matrix, supongo que la reconocerán por el nombre, y era un riel de estos pero con varias cámaras para poder hacer la escena de los giros 360. Este mismo sistema lo imita el Cinemachine, por eso pues de hecho viene del paquete de Cinemachine, y uno lo puede utilizar para mover cámaras. Si uno quiere hacer una cinemática, que es quizás el tema de la otra semana, depende que definamos en las próximas votaciones, entonces uno puede definir como una cámara que viene por acá mirando al jugador y grabar todo eso en una cinemática, bueno, etcétera, etcétera. Pero asimismo, como lo podemos utilizar para mover las cámaras, pues también podemos utilizarlo para mover cualquier otro objeto. En este caso, pues los objetos que se mueven sobre esos rieles, que son eso que se ve acá, se conoce como un dolly cart. Así que en Unity hacemos exactamente lo mismo y le decimos a este helicóptero de acá que él es un dolly cart. Me pregunta cuál es la ruta que va a seguir, cuál velocidad, y ya él empieza a seguirla. Ya lo que podemos hacer por código es, por ejemplo, que él siga la ruta, pero que si ve al jugador, por ejemplo, deje de seguir la ruta y siga al jugador para atacarlo, o lo que sea, pues dependiendo de nuestras mecánicas. Pero si miramos ahí, pues ya tenemos un control muy sencillo. Ahora, para crear el dolly track le damos Cinemachine. Aquí está dolly track. Él nos crea automáticamente un carrito, no lo necesitamos. Aquí está el dolly track acá. Y acá ya empiezo a mover, voy a ponerlas de acá. Empiezo a mover estos nodos para crear la ruta. Aquí le puedo poner que se vea más gruesa, esto es simplemente visualización para poder verla más fácil. Acá está, también puedo cambiar el color. Listo. Y la pondré un poquitico más arriba para que la vea bien, ya. Y empiezo a agregar los nodos. Entonces agrego otro nodo, que sería este de acá. Él tiene un sistema de, llamémoslo extrapolación, que cuando yo voy yendo para allá, cuando creo el próximo nodo, él trata de predecir yo dónde lo iba a poner. A veces predice bien, a veces predice mal, pero bueno, le ahorra a uno trabajo muchas veces. Luego acá, luego por acá. Y pensemos que, por ejemplo, yo podría tener acá un carrito que se va moviendo con esa ruta. Dentro del carrito hay enemigos que me van disparando, entonces por acá ya tengo un sistema de enemigos que van en un carro, yo tengo que dispararles a ellos. O al revés, hay unos juegos que se llaman de hecho rail shooter, en donde uno no controla el movimiento del personaje, sino que uno solo controla la mira, y si uno se esconde. Yo recuerdo uno, ya es viejito desde hace ratos, que es el de Time Crisis. Este lo jugaba en el arcade
pues, en el arcade de Mallorca en su momento, y era este de acá. Pues uno solo veía la mira y el personaje se movía solo. Entonces lo mismo, podemos tener un riel para el jugador solo se encarga de controlar la mira, cuando mate los de esta zona el riel avanza y así sucesivamente. Ya aquí termino de crear el riel, y si yo quiero que se conecten entre ellos, marco la opción de loop y ya él los trata de unir lo mejor que pueda. Aquí pues lo normal será de pronto tener que acomodar un poco esto para que no sea brusco. Y cuando creo el objeto, que en este caso ya tenía por acá un objeto creado, que era este de acá, ya le digo cuál es la ruta. En este caso ya tengo dos rutas, váyase a esta segunda ruta de acá, y ya ahí está cada NPC con su respectiva ruta. Los que no están familiarizados con el concepto de NPC, es non-player con ¿cómo es? NPC non-player controlled, que son los personajes no controlados por el jugador. Y ya lo tengo acá. ¿Preguntas hasta ahí del sistema de rutas? ¿Cómo sería eso de que si por ejemplo el helicóptero ve el jugador, lo empieza a perseguir y deja la ruta? Yo lo haría programando una máquina de estados. Pues para la parte de la vista le pondría un collider, digamos que la vista de él sea en forma de, yo creo que yo tengo acá el ProBuilder, sí. Vamos acá el ProBuilder. Supongamos que la vista de él sea en forma de cono. Entonces por acá creo que hay un, sí, acá hay un cono. Listo. Entonces esta va a ser la vista del enemigo. De hecho yo puedo hacer que sea visible, ¿cierto? Entonces le voy a poner a este cono su propio material. Tengo acá materiales. Voy a crear ahora acá. Es parecida a esta de acá. Le pondré acá esta vista. Y se la pondré a este cono de acá. Un toque amarillo. Y bueno, en este caso la textura esta ya no tiene sentido. Sería una textura diferente. Podemos utilizar esta de acá mientras. Y ahora este cono va a ser hijo del helicóptero, que ya se me perdió. ¿Cómo se llama? Very small. Listo. Y esta va a ser la vista de él. Obviamente tendrá que ser mucho más grande. Y ya pues ajustamos los parámetros que necesitemos ajustar de esto. El pivote quedó puesto en una esquina, que incómodo. Podría ser más bien muy larga y un poquito más pequeña. La ventaja es que como esta fue hecho con ProBuilder, la puedo editar acá mismo, pues no he tenido que volver a otra herramienta para editarlo. Puedo seleccionar esta cara de acá. Son varias caras. Listo. Bueno, podría moverlo acá, pero obviamente es más fácil con la cara si las uno, pero como estoy seleccionándolo de atrás por alguna razón, esta cara y es, bueno, me pudo acá hacerlo. Movámoslo por aristas entonces, pero no tengo idea porque no me está seleccionando absolutamente nada de esto de acá. Listo. Pues pongamos una vista más cortica. Igual esto super low poly, pues podría haber puesto otra un poquito más high poly. Y esta es la vista del helicóptero. La vista de él pues se va a mover con él, entonces el helicóptero pues se va moviendo por acá. Y en este caso, si en algún momento este collider me toca, entonces lo que tendría que hacer es que ya llamaría un script que detiene este script de acá del control de la ruta y que empieza a llamar el script de persecución.
Sin embargo, esa no es una pregunta tan cortica como para explicarla acá súper rápido. Ese es uno de los temas que yo les propuse, que se llama máquinas de estado, que es como la forma en que uno haría la inteligencia artificial de un enemigo normalmente, en donde uno define unos estados. Esos estados son, por ejemplo, patrullando, que sería este de acá. El otro estado es, digamos, cazando, que es el de ir a atrapar al jugador. Otro estado sería atacando. Y supongamos que tenga otro estado adicional, que si el helicóptero está herido, sea huyendo. Y en ese caso no siga la ruta ni al jugador, sino que se vaya lo más lejos que pueda el jugador. Pero eso ya es un tema muy largo como para explicarlo acá. La parte de detectar al jugador lo haríamos así con un collider o con un raycast que sale desde el helicóptero, con la ventaja de que el collider pues es más amplio que el raycast y que lo podemos hacer visible para que uno sepa pues como en qué momento tiene que alejarse del helicóptero. Sí, me hice entender más o menos con lo que acaba de explicar Sebastián, que fue el que me hizo la pregunta. Sí, profe. Y una última cosita, por ejemplo, si yo hago eso, yo desactivo la ruta, el helicóptero va para otra parte y luego le digo que recupere la ruta, ¿él se teletransporta o el muñequito se va caminando hasta la ruta otra vez? Por defecto se teletransporta, ya tiene que ser que usted haga un sistema que haga que vaya hasta la ruta y luego ahí sí empiece a... Lo que haría, por ejemplo, yo en estos casos es tener acá un nodo que sea el que siempre retorne. Sería una opción. Otra opción, que de hecho creo que es como yo haría todo ese sistema, sería tener un objeto. Este objeto es de hecho al objeto que sigue la ruta, es decir, que este es el cart de verdad, que sigue a la ruta 1. El helicóptero es hijo de él. El helicóptero no tiene la ruta, remove. Como el helicóptero es hijo, entonces cuando se mueve la esfera, que no tiene velocidad, cuando se mueve la esfera el helicóptero también se mueve. Cuando yo quiero que vaya y case al jugador, ¿qué voy a hacer? Le digo, usted ya no es hijo de la esfera. Entonces ya el helicóptero se quedó por acá y ya lo controlo con otro script separado. Y cuando él ya tenga que volver a la ruta, lo que haría es decirle, vaya caminando hasta la esfera. Y cuando esté cerquita de la esfera, vuélvase hijo otra vez de la esfera, póngase en la posición 000, de modo que empiece a seguir otra vez a la esfera como era. Sería una de las formas. Pues de hecho podemos hacer ese ejemplo si queda el tema de máquinas de estado. Nuevamente pues ya depende de cuál tema voten ustedes en la próxima encuesta que les mande. ¿Qué más preguntas tienen? También aplicaría si por ejemplo hay un tanque caminando pues por ahí en la ruta esa establecida y me imagino que el edificio y el tanque tienen un collider y digamos si yo pongo la ruta entre el edificio y se chocan, el tanque pues ¿qué haría ahí o qué? ¿Qué mejor forma que de darnos cuenta que probar? Miremos acá. Y lo ignoró por completo, pero es porque él no tiene rigid body. Espera, le agrego el rigid body. Ese es el que se llama, bueno, le clico por acá. Ese se llama radar. Aquí estamos en tiempo real. Vamos a agregarle un rigid body. Listo. Y ahora sí, vamos a ver qué va a pasar cuando colisione con la tienda. Que supondría yo que se queda tratando de empujar, pero no es capaz de moverla. No, simplemente lo ignora. Listo. Entonces al parecer cuando tienen este componente dolly cart, el dolly cart es más fuerte que el rigid body y lo ignora por completo, porque por lo que veo este tiene collider. Lo otro es que haya, no, pero no creo que haya traspasado el collider. Por si acaso voy a crear acá un cubo para volver a probar. Eso no es un cubo, pero lo que acaba de indicarnos el experimento es que parece ser que el dolly track hace que ignore las físicas y simplemente le haga caso a la ruta que tiene que seguir. Pero así pareciera. Si le agrego físicas a este, supongo que sí movería el cubo. Ah, interesante. Remove. Bueno, aquí está. Sí, ahí está. Pero él no frena la ruta, es decir, el dolly track, perdón, el dolly cart que él tiene no está hecho para funcionar de la mano de las físicas, así que si tiene algo como obstáculo simplemente se lo va a llevar por delante si tiene rigid body, y si no tiene rigid body lo va a traspasar.
Ahí está. Listo, ahí quedó resuelta la duda, me imagino. Ya en este caso sugeriría que tengan un sistema en el que nunca hayan obstáculos, y si de pronto va a tener obstáculos, en ese caso de pronto más bien utilizar el Pathfinder, que sí está hecho para eso. Y por acá queda esto. Ahora voy a pasar a otro tema, a menos de que haya más preguntas. Hay más preguntas. No. Bueno. Ahora supongamos que queremos hacer un juego que sea split screen. Entonces split screen o pantalla dividida es cuando los jugadores tienen como su propia parte de la pantalla. Con Unity es muy sencillo implementar esto. Voy a crear una cámara para cada vehículo. Entonces acá tengo este carrito de acá y va a tener su propia cámara. Aquí ya está. La cámara por defecto se les va a ver así. ¿Qué le voy a decir aquí en Viewport? Le voy a decir que no ocupe el 100% de la pantalla, que solo ocupe el 50% de la pantalla. Y al segundo carrito pues también le voy a poner una cámara. La cámara por defecto pues va a estar así. Entonces le voy a decir que la cámara solo ocupe el 50% de la pantalla y que esté movido un poquito para la derecha, específicamente pues que esté movido lo mismo desfase de este. Notarán que no puse exactamente 50%, le dejé faltando un 0.1%, pero es porque quería dejar como una línea negra entre los dos. Y ya aquí en el canvas puedo acomodar el minimapa para que quede en la mitad de los dos. Y ya aquí tengo un sistema split screen completamente funcional. Cada uno tiene su cámara, cada uno puede ver pues sus cosas, etcétera, etcétera. Y miremos que hacer ese sistema de múltiples cámaras no tomó básicamente nada de tiempo. Probemos que choque al jugador, pero no, más fácil se volca el jugador que el carrito. Listo. Claro para todos cómo implementamos el split screen. Listo. Ahora si piensan un poco en los juegos de Lego, el juego de Lego es un poco más interesante porque listo, cada uno tiene su cámara dividida de esta forma, pero aparte tienen otra cámara que las está viendo a los dos, y si se mira que la distancia entre este objeto y este objeto es muy pequeñita, se apagan las dos cámaras y se enciende la otra cámara, de modo que haya una como un cambio de cámara dinámica ahí entre el split screen. Solo que el de ellos es un poco más avanzado porque utilizan porque garantizan que la transición va a ser suave entre el cambio de cámaras. Entonces posiblemente sea que la cámara que los vea a los dos, de hecho pongamos acá la cámara que los vea a los dos, podría ser algo como esto. Esta es la cámara que los ve a los dos. Esta cámara está apagada normalmente. En este caso, para que la podamos ver, la pondré por acá pequeñita. Y no sé dónde quedó exactamente. Se está confundiendo con la otra cámara de ahí. Bueno, no importa. Démosla por acá en 100%. Esta es la cámara que los ve a los dos y aquí está la cámara de cada uno. Cuando yo fuera así, yo quiero hacer un split screen que sea suave, lo que tendría que hacer es mover estas cámaras de acá, esta cámara y la otra cámara del jugador, tengo que empezar a moverlas hacia la dirección de la otra. Entonces esta se acerca hacia acá, la otra cámara también se empieza a acercar hacia acá y empiezo a mover estos parámetros del viewport, de modo que haga una transición suave entre cada una de las cámaras y la cámara principal. Pero ya se sería pues como haciendo algo mucho más avanzado, como lo hace en este momento de los juegos de Lego. Y esto ya se va. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? ¿No? Ok, supongo que las preguntas empezaron a venir un poco antes de la entrega del proyecto. Esperemos que les vaya bien de aquí a eso. Listo, les recuerdo que les voy a mandar entonces los nuevos horarios. Estén atentos para que los seleccionen rápido y tengan pues como buena ventaja o buena posibilidad de elegir los horarios que les sirven. Y también les mandaré la encuesta con los temas que vamos a ver. Antes de terminar, ¿alguna pregunta? No tiene que ser asociada a estos temas que acabo de mostrar. Algo que quieran resolver
y que sea pues como tipo 20 minutos o menos de larga la pregunta. Pues no sé si al fin quedó el tema de cinemáticas, pero entonces yo con ese carrito podría hacer cinemáticas, ya sí me tendría que preocupar más de la animación. Sí, pues con la cinemática podemos hacer algo muy parecido a cómo funciona. Estoy bien, gracias Ana. Podríamos hacer algo tipo como cuando uno utiliza un software propiamente de animación, que uno tiene aquí unas líneas de tiempo y yo digo, listo, lo que va a pasar del segundo 0 al 3 es que va a llegar el personaje caminando. Del segundo 2 al 4 hay otro personaje caminando en la dirección opuesta, luego del segundo 5 en adelante se da en la mano y luego va a sonar este audio y luego va a aparecer este objeto, etcétera, etcétera. Eso sería como la parte de las cinemáticas. Ese es el tema que quedó en tercer lugar. Los temas que quedaron de primero fue UI y el segundo fue el de selección de personajes. Y aproveché y lo combiné con el tema de creación de rutas con un Cinemachine porque era muy cortico. Yo voy a volver a hacer otra encuesta donde nuevamente voy a poner el mismo tema de cinemáticas, pondré también otra vez el de máquinas de estado y pondré el de máscaras, que fue el que me preguntaron para combinar animaciones que yo quiero que, digamos, las pies hagan una animación mientras que quiero que la mano haga otra animación, como caminar y saludar, combinando la animación de caminar y la de saludar en vez de tener una animación propiamente para caminar y saludar a la vez, que no es lo ideal, pues no es para nada óptimo. Esos son los tres temas que creo que voy a poner como en el formulario y siempre está el campo abierto de otro por si hay otro tema diferente que quieran estudiar. Y ya dependiendo pues como cuál tema quede, lo estaríamos viendo en la clase de acá, del lunes en el caso de ustedes, del martes en el caso del otro grupo, y el siguiente tema que gane se vería el siguiente lunes, el siguiente martes. Como notarán, no tendremos clase el viernes. Básicamente vamos a tener asesoría para cualquiera que la necesite y no daré más clases porque tengo demasiadas sustentaciones. Ayer sumé y la cantidad de horas que necesito para recibir los trabajos de sustentación es exageradamente alta, entonces tuve que hacer sacrificios de clase para poder cumplir con esas horas que tengo que cumplir, considerando pues que el viernes es festivo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo pregunto, ¿cómo es que se llama ese cubito que se nos dijo la otra vez que debíamos de poner, que era como un fondo que le daba a Unity? No me acuerdo del nombre. Que lo tenía cuando yo iba a presentar el juego, antes de mi presentación había otro juego que lo tenía, que era como en el espacio. Un cubo. Pues si usted me dijo que era pues es que le daba como un fondo a Unity para que no se viera el fondo de Unity, sino como un fondo ahí. Ah, el Skybox. Sí. Ah, ya, listo, sí. ¿Cómo se pone un Skybox? Exacto. Listo, entonces acá en Window, Rendering, Lighting Settings, aquí seleccionamos el Skybox. Entonces aquí pues tendremos que tener, puedo poner cualquier cosa, ¿cierto? Puedo poner de Skybox, digamos este de acá. Y miremos entonces cómo se vería. Voy a tomar una de las cámaras de juego y lo voy a mover y bueno, ese es el Skybox que acabo de poner. Al parecer no tiene prácticamente nada, fue una mala selección. Creemos otro material que sí nos sirva pues para este caso. Entonces creamos acá Skybox. Hay varias opciones. Una de esas opciones es ponerle todas las caras al Skybox. La otra es tener uno que es como en forma de T. Este es el que es como optimizado. Vamos a ponerlo acá, Window, Rendering, Lighting Settings, y me traigo este Skybox de acá. Listo. En este caso pues todo se ve completamente blanco, porque eso es lo que lo que he puesto hasta ahora. Y ahora voy a buscar acá. Bueno, igual en la tienda encuentran varios. Skybox Free. Bueno, aquí están los de la Access Store. Voy a armar uno que no sea de la Access Store y luego utilizamos uno de la Access Store. Digamos este de acá. Pero este ya está. Skybox 6 faces. Son estas caras que se ven acá. Asumo yo que voy a encontrar uno gratis relativamente rápido. También puede ocurrir que no.
y si no encuentro uno rápido, entonces bueno. Normalmente el skybox se arma utilizando una cajita en la que se encierra el personaje. Esa cajita es algo como esto, obviamente las imágenes coinciden entre ellas, de modo que cuando yo cierro la cajita pues pueda ver este fondo que estamos viendo acá. Este sistema es una caja que es muy grande y que se va a mover con el jugador, garantizando que yo nunca voy a estar como cerquita de esas montañas nada, o sea, siempre voy a estar muy lejos de cada una de estas caras. El problema de los skybox es que normalmente se requieren resoluciones de imagen muy altas para que no se vaya a ver pixelado. Entonces los skybox y los videojuegos mobile pues no siempre van como muy de la mano. Y hay otro tema, y es que cuando estamos en un sistema en donde la vista es muy importante, como es el caso de realidad virtual, es más común que no se utilice un skybox, porque de pronto esos artefactos como estos bordes de acá pueden alcanzar a notarse, o puede simplemente que la vista cuadrada cúbica, estando uno encerrado dentro de una cápsula, por así decirlo, que viene siendo el equivalente a la realidad virtual de un domo, no se vea tan bien. Entonces muchas veces se utiliza en vez de un skybox un domo, que no encontré lo que quería, pero bueno, se imaginarán cómo es un domo. Yo debo, si tengo el proyecto descargado, lo puedo mostrar. Parece que sí. Pero aquí hay muchos skybox pues, y como siempre buscamos los que sea gratis. ¿Cuánto pesa que se está demorando tanto? 300 megas, qué pesado. Y lo que hacemos es que esto nos va a descargar un material que es el que vamos a poner allá en el rendering, y va a ser chévere pues para la visualización del fondo, porque la visualización como de ese fondo por defecto de Unity pues no es siempre tan chévere, sobre todo si tienen como una parte en la intemperie que va a ser visible. Esperemos un momentico que descargue, y mientras tanto, es que este no era el proyector y lo que no era. Sé que yo tengo uno, de pronto sea en este. Tengo que organizar en algún momento los proyectos, que creo muchas veces proyectos para explicar en clase y nunca los deshago. Ok, este que tenía abierto, este. ¿Listo? ¿Alguna pregunta mientras carga? Sí, profes. Con respecto a lo de las sustentaciones, ¿uno pide el horario individual o todo el grupo tiene la sustentación al mismo tiempo? Todo el grupo tiene la sustentación al mismo tiempo. Ok, está bien. Gracias. Listo. Acá está, no sé si reconocen este escenario, ¿cuál es? Nunca pensé extrañar ese escenario. Han pasado 84 años. Sí, nos vemos acá ahorita en clase. Este mira, ahí estamos nosotros. Eso. Sí, bueno, lamentablemente, pero bueno. Ay, que esto está muy triste. Listo, este es el ejemplo. Este es el ejemplo del domo. Esto de acá es un domo. Entonces miren que no es un skybox, sino que este es un domo. Miren cómo se comporta. En caso de realidad virtual, algunos elementos se utilizan 2D. Miren que las montañas son 2D, están muy lejos, pero no vamos a alcanzar a detallarlas. Por las nubes, que de pronto van a estar un poco más cerquitas, y se utilizan mallas. Este es para un ejemplo que estaba montando para algo de realidad virtual, y entonces precisamente pues para esto utilicé como este domo y estos assets de acá. Estaba ya pues como ajustando la parte visual. Por ahí ya más o menos he avanzado un poquito montando acá, aunque no hay curso de realidad virtual todavía. Esto será para cuando esté la transformación. Todos muy invitados a cambiarse la transformación curricular. Pero bueno, todavía obviamente hay mucha incertidumbre, porque todavía ni siquiera estamos seguros de cómo hacer el otro semestre. Posiblemente, de hecho les advierto de una vez, lo más posible es que el otro semestre sea parcialmente virtual, que supongo que algunos ya lo habrán podido deducir. Pero sí, básicamente No.
no creo que lo cancelen, pues porque cancelar el semestre, considerando que la universidad no es del gobierno y que los ingresos de la universidad dependen de las matrículas, cancelar el semestre implicaría despedir todo el personal básicamente durante 6 meses. Pues no veo, eso tiene más sentido en una universidad del gobierno, porque el gobierno pues puede seguir pagando salarios sin recibir ingresos, pues porque tienen un ingreso infinito entre comillas, que es el de los impuestos. Pero en el caso de una universidad privada no creo que ocurra. De hecho, las universidades privadas que cancelaron semestre en el momento de la pandemia, cancelaron semestre pero sin devolverle el dinero a los estudiantes para seguir operando durante ese tiempo pagando salarios. Listo, entonces bueno, no, sí, pues espero que entiendan que la universidad depende de la decisión del ministerio. Si el Ministerio de Educación dice no, las universidades deben seguir cerradas, simplemente la universidad no puede como ir en contra de esa decisión y decir no, nosotros vamos a ir presencial. Bueno, aquí descargué un paquete supuestamente, no sé dónde descargó. Yo creo que ya descargó, pero no lo importé, claro. Y bueno, otra vez acá, diferencia, este es Skybox. Normalmente Skybox se utiliza para relé virtual. Si no es relé virtual, no tienen que utilizar un domo. Igual el concepto de domo no es difícil, es una semiesfera pero con las caras invertidas. Normalmente las normales salen de la esfera para afuera, de modo que cuando yo haga el mapa V y ponga la textura, pues la textura se vea desde acá, pero no desde acá. Aquí es al revés, hago la esfera pero con las normales invertidas, de modo que cuando hago la textura lo pueda poner al revés. Pero ustedes ya pues están más familiarizados con eso, tienen súper fresquito el tema. Están en este momento todavía con todo el tema de 3D, súper reciente. Hablando de eso, Edwin ya les respondió algo. Qué suerte. No, profe, pues yo lo escribí desde como a las 11:30 y nada. Porque yo le pregunté a Jorge y Jorge me dijo que Edwin estaba pendiente con balancear mejor la carga que están proponiendo. Entonces sí, puede que efectivamente los modelos que le hayan propuesto no vayan a ser suficientes para la entrega final de 3D, dependiendo de la decisión que él tome en este momento de balancear esas cargas. Pero hasta que él no haga ese balanceo, pues supongo que hay bastante incertidumbre de cuál modelo van a hacer o no. Entonces, bueno, ánimos con ese proceso. Entonces empezamos a trabajar normal y probablemente él nos ponga más, o sea, eso es, pero empezamos a trabajar normal. No sé, porque puede que el balance sea decir no hagan este modelo sino este otro. Yo creería que de pronto es arriesgado empezar a trabajar en ese momento. No va a calificar eso. Exacto, pues puede ser arriesgado, no estoy seguro. Listo, ahora sí, aquí tenemos nuestro Skybox. Ahora voy a poner otra cámara acá. Y bueno, la ventaja de los Skybox nuevamente es que pues se va a ver ya un cielo completamente funcional, y miren que no importa si yo me acerco o me alejo, pues yo nunca voy a ver como el límite de ese cielo, y le da un toque pues mucho más bonito a los proyectos. Obviamente el tipo de Skybox que van a utilizar pues será bueno que coincida con el tipo de arte que van a utilizar. Es muy raro ver un cielo fotorrealista cuando todos los assets son toon o low poly, ¿cierto? Pues traten obviamente de manejar como cierta coherencia, y si no encuentran ninguno, pues lo arman ustedes con el truco de las 6 caras, y las 6 caras miren que las unen acá. Aquí ya dice cuál es la cara de frente, cuál es la cara de la izquierda, la cara de la derecha, la cara de abajo, y listo, y ahí ya les arma su cubo, o utilizan la estrategia del domo, cualquiera de ellas va a estar bien. Otra vez,